Continuamos conversando con el diputado Edgar Zambrano, presidente de la Comisión de Defensa. Aquí entiende la palabra diputado. Diputado, ya hablábamos entonces de las fallas de la Fuerza Armada, pero además una Fuerza Armada que no solamente se dedica a custodiar, a proteger la frontera, sino que tenemos una Fuerza Armada que se dedica a distribuir alimentos, a la agricultura, a todo en el país. Entonces, ¿qué está pasando con la Fuerza Armada? La relación que está teniendo ahora con el gobierno y hasta qué punto dedicarse a tantas tareas hace que descuide su función principal. Bueno, sin duda alguna que la Constitución, la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional son claras en cuanto al ámbito de acción de sus integrantes y los distintos componentes que la conforman. Ello ha venido siendo desaplicado de manera reiterada ante el endoso de una serie de funciones que escapan al tema militar y que debe, desde todo punto de vista, descuidar sus funciones naturales. Una Fuerza Armada que por mandato constitucional tiene el resguardo de la nación, de nuestras fronteras, la independencia y la autodeterminación de nuestros pueblos, la defensa de la Constitución, ha pasado a ser una Fuerza Armada dedicada a hacer prácticamente de todo. Cualquier deficiencia que las políticas públicas del gobierno presentan son endosadas a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de pretender recomponer lo que es la deficiencia de una política pública. Allí tenemos el fracaso que ha tenido el gobierno en materia de la distribución de alimentos. Esta distribución de alimentos ha de manera pública desguarnecido totalmente los anaqueles de los distintos puestos de donde se dispensan los alimentos, pero también el tema de las medicinas, aunado a la alta tasa de criminalidad. Entonces las Fuerzas Armadas son utilizadas para la distribución de alimentos, para la distribución de medicinas, para combatir la alta tasa de criminalidad, para construir viviendas, para sembrar la tierra, para cualquier cantidad de situaciones que sin duda alguna desdibujan de su propia naturaleza, del deber ser, de la función a que está encomendada el componente armado nacional a través de la Constitución. Ahora, y esto tiene que redondear de alguna manera en la deficiencia de la propia Fuerza Armada Nacional. Ahora, en ese sentido, entonces, el fracaso del gobierno de Nicolás Maduro en realidad es el fracaso de la Fuerza Armada. Bueno, sin duda alguna, es conocida la adherencia de los mandos militares a la política del gobierno, a la política partidista del gobierno, al tema ideológico que presenta ante el país y ante el mundo el gobierno nacional. Sin duda que la responsabilidad es altamente compartida, porque la Guardia Nacional, el componente armado, todos sus componentes han asumido funciones en la ejecución de políticas públicas. Y estas políticas públicas pues se han constituido en un total fracaso. No hay política pública alguna eficiente por parte del Estado venezolano en los actuales tiempos y endosarle la corrección del fracaso de esas políticas públicas a la Fuerza Armada Nacional, pues sin duda alguna que hace no solamente cómplice de una mala política, sino que los hace responsables del fracaso de estas políticas, y eso es lo que considera todo el país. Ahora, hay un punto allí que es bastante grave. Vemos que en la mayoría de los países de América Latina, si no todos, el ministro de la Defensa es un civil. En Venezuela el tema no es que sea un militar, es que en 7, 8, 11 ministerios hay militares y están comprometidos con la acción del gobierno. La pregunta es, ¿cómo es posible que aquí haya una transición pacífica, una democracia real, cuando los militares están metidos de lleno, de cabeza, en todo el tema político? En otros países de América Latina esto no ocurre, más bien buscan guardar distancia del debate político. En Venezuela están metidos y además defendiendo una parcialidad. Entonces, ¿cómo se puede creer en la posibilidad de una transición, de un cambio, con los militares involucrados en el tema político? Bueno, la desconfiguración de las funciones de las Fuerzas Armadas es alarmante desde todo punto de vista. Sin duda alguna,
que es la militarización de los espacios públicos e incluso de las propias instituciones del Estado regidas por mandos militares activos, que forma parte de la complejidad del asunto, pues deja mucho que desear. El espejo que tenemos desde México hasta los países del sur han venido teniendo las Fuerzas Armadas un proceso de recomposición luego de la cultura del golpismo que existió en estos países. Hoy son las Fuerzas Armadas componentes que están abstraídos de la decisión, de la acción política. En Venezuela sucede todo lo contrario. Los militares se les han endosado responsabilidades en distintas instituciones del Estado e incluso ministros de la Defensa como candidatos a gobernadores y gobernadores de Estado, militares en distintas dependencias de la institucionalidad del país, y esto marca una tendencia que viene siendo desaprobada no solamente en el continente sino en el mundo. Los militares tienen específicamente las funciones bien establecidas bajo el imperio de la ley, en las distintas leyes de la República y en la propia Constitución. Y hoy, si observamos, si hacemos un análisis de la presencia de los mandos militares, de militares en retiro y de militares activos en las distintas dependencias del Estado venezolano, pues sin duda alguna que hacen a la Fuerza Armada Nacional parte del partido político y parte del fracaso de ese partido político en funciones del gobierno. Estamos en un franco retroceso de la institucionalidad del componente armado venezolano frente a una realidad política que está siendo desaprobada por la colectividad en general. El fracaso del gobierno es el fracaso de las Fuerzas Armadas, y el fracaso de las Fuerzas Armadas es el fracaso del gobierno porque están imbricados en una connotación de carácter ideológico. Estamos conversando con el diputado Edgar Zambrano, presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea. Hacemos una breve pausa y continuamos con más de Tiene la Palabra, diputado.